Imaginemos que existe un escritor universal, al igual que un escritor del mundo. Cuando un escritor común y corriente, acá, cualquiera de nosotros, que sea escritor, alza su pluma y empieza a escribir, empieza a darle vida a, a un personaje. Primero uno empieza dándole ciertas cualidades que uno busque y quiera. Pero uno va dejando que tome las formas a lo largo del cuento o la novela que el mismo personaje quiera. Van articuladamente teniendo formas muy variadas y llega un momento que el escritor sigue escribiendo, pero que ese personaje eh, se nos escapa. Uno como escritor, yo lo voy a decir como escritor, o bueno, como escritor de cuentos, digamos, no soy formalmente escritor, uno va escribiendo y el personaje se le escapa a uno. Y empieza a sorprender a uno mismo como escritor. Y lo empieza a sorprender. Porque empieza a querer cosas, empieza a luchar por cosas que uno no pensaba al comienzo que iba a tener. Empieza a amargarse y a disfrutar por cosas dentro de ese mundo que uno mismo creó. Uno crea el universo de donde van a convivir sus personajes. Y ellos se mueven ahí y empiezan a interactuar con ese mundo y con las fuerzas que lo gobiernan y con las leyes que funcionan en él. Y en un momento ocurre que los personajes que uno ha inventado empiezan a tomar sus formas, decisiones, irse para aquí, para allá, y a veces se nos mueren antes, y a veces no. A veces uno pensaba matarlo antes, por una necesidad estética, y el tipo sigue, porque busca otra cosa. ¿Y qué es eso? Ahora tienen el libre albedrío, y es que uno, como escritor, creó algo tan fuerte, creó, dio vida. Uno tuvo el poder de crear algo con vida propia, que interactúan con otros. Y, y de alguna forma, uno fue un solipsista dentro de un mundo que uno mismo imaginó y creó. Pero los personajes, aún en el solipsismo, aún en la libertad de estar en la mente de un solipsista, tienen libertad. Aún así tienen libertad. Entonces, ¿por qué no imaginar que y simplemente como pensamiento, nada más, sin querer meter problemas con las religiones, ajeno a todo eso, que no exista Dios? O que Dios sea un solipsista universal, que sea un escritor universal, que está en un escritorio gigante, él con la barba larga, eh, una túnica y una pluma gigante, escribiendo un libro gigante. O sentado imaginando igual. Lo que fuera, no importa. Y primero dijo, bueno, me gusta que exista la Tierra y creó la Tierra. Me gusta, y él escribiendo, eh, que exista el cielo y existió el cielo. Que en realidad existe porque él lo está imaginando. Y después voy a crear personas que se muevan. Entonces primero nos marcó un destino, un propósito. Y empezó a transcurrir y algunos empezaron a tener formas propias, empezaron a buscar formas propias y el propio Dios, el propio escritor universal, empezó a mirar, pero ¿y a dónde va? Mirá lo que hace. La propia creación sorprende al escritor, pero al escritor lo puede llegar a conmover positivamente, porque hace cosas que no es lo que el propio creador quería, o hubiera imaginado, mejor dicho. Pero uno se sorprende, como escritor se sorprende y dice, mira lo que he creado, mira lo que hace con lo que yo le di. Y Dios, bajo la pluma del escritor universal, uno va escapando de su camino y de su letra. Uno, aún atado a su escritura, uno, por desear tanto, por crear tanto, por tener un poder en el alma tan fuerte,
se escapa al propio deseo de Dios para conmoverlo, para conmover a otros y conmover a la propia mano que nos está escribiendo. Qué interesante es eso. Y ahí está el libre albedrío. Se me ocurre a mí que de repente el libre albedrío está en soñar, en buscar, en crear uno mismo y no estar atado simplemente a la pluma del escritor. Y creo que aquellos que se pierden, se olvidan de crear, de soñar, de salir de una vida plana y una vida llana, son esas largas descripciones que en la literatura aparecen sin nada, planas, que se pierden en medio de un decorado de árboles, viento, cuando el escritor escribe fácilmente, largas líneas en lo que nada ocurre y que el escritor se tranca y sí, ¿qué pongo? Que el árbol era verde, blanco, se le cayeron, no, todas las hojas, no. Y el que no hace nada, el que no sueña, el que no crea, el que no busca nada, se pierde en las descripciones narrativas. En cambio el otro genera diálogo, formas, una escritura rápida, vivaz. Y por qué no ser uno el dueño de su libre albedrío? De conmover al escritor universal, de no dejarle la chance de que nos perdamos en las descripciones, en esas formas. Y ahí uno, hasta en el propio solipsismo, tiene injerencia sobre su destino. Conmoves al escritor universal para forjar tu destino y tus propios sueños. Y bueno, no, eso es algo que creo que a todos nos preocupa. A mí me preocupa, por lo menos, me preocupa pensar el trascender no uno como ser humano, sino eh, el hacer algo más que una existencia vaga y chata. Y creo que aún estando atados, como he dicho, a la pluma de un escritor universal, Dios, lo que sea, como se llame, no importa, aún así uno hasta puede conmover al propio Dios. Es como uno, como yo lo decía, como escritor, se conmueve con sus propios personajes. ¿Qué personaje es más lindo que aquel que te hace escribir cosas que uno ni sabía que tenía que escribir? Es como darle idea al propio creador, decirle, está bien, vos me creaste, pero mirá lo que puedo hacer. Y mirá lo que puedo pensar. Y mirá cómo yo soy un ente creador, como decía Oscar Wilde, los artistas son pequeños dioses con poderes creadores. Y todos somos pequeños dioses con poderes creadores. Y los artistas están más claros, capaz que se ve más con mayor claridad porque crean cosas que... Mira, yo creo que un escritor crea algo tan tangible como la madera, como el agua y tan visible como la luz. Yo estoy convencido que crea cosas tan visibles y tan tangibles como la propia materia. Y me quedo con eso. Vamos a escuchar virtualmente de Paulinho Mosca. Y luego, bueno, vamos a nuestro segmento final.